Entonces voy a ir a la búsqueda en el hincado del pilote a encontrar este estrato resistente, ¿no? Que es un suelo friccionante. Entonces ahí sí me esperanzo que trabajé por punta. Y puedo yo dejar de lado el cálculo del fuste, que es en caso que sucediera que sí trabaja ese aporte, es como un factor de seguridad o un adicional que se sumaría a mi cálculo, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí la manera como van trabajando estos pilotes, ¿no? Y en base a eso comienza a desarrollarse ya toda la parte de investigación de estos pilotes, ¿no? Por ejemplo, consideran la división del pilote por diferentes sectores, ¿no? Entonces, interesante es, por ejemplo, detectar que va a existir un punto en el cual, ¿no? Un punto en el cual el pilote tiene una actividad en la parte superior que reacciona tal vez con los esfuerzos laterales, ¿no? Y llega a una etapa que en este caso vemos aquí como un bulbo de trabajo que sería pues una, un valor de presiones en el cual pues consideran una zona activa y después hay un espacio adicional, ¿no? Que se puede considerar como una zona de seguridad. Entonces comenzamos a dividir las áreas, el pilote, y todavía falta su entorno, ¿no? Porque en su entorno tenemos muy cercano a él otro pilote más y tendrá un trabajo similar. Aquí estamos con uno solo, ¿no? Tan igual como las cimentaciones superficiales que analizamos el de una columna y una zapata, pero cercano a él hay otra zapata más. Pero no es otra cosa que extrapolar mi análisis a estos lugares también, ¿no? Y entonces comienza ya un trabajo ya de correlacionar, ¿no? Entonces me dice, si este pilote está dentro de arenas, ¿no? Dentro de arenas, entonces, y D es el diámetro del pilote, la zona superior, esta zona va a ser igual, ¿no? A 8 veces D. Esta zona de activa inferior tendrá 3 veces D. Y esta zona de seguridad será 3 veces D. Estos sí son arenas, ¿no? Entonces ya aquí me está dando una determinada longitud inicial de inicio de iteración. Es como que le dijera yo el cálculo de la carga, etcétera, y B más o menos me sale 1,20 m. 1,20 m considerando cuadrada, 1,20 m de lado. Pero yo tengo que iterar con todos los chequeos que sabemos, ¿no? Chequeo por vuelco, chequeo por deslizamiento, por capacidad de carga, y al final tengo el verdadero D, el verdadero B. En este caso yo puedo estimar, basado en las arenas y el diámetro del pilote, una longitud inicial, ¿no? Una longitud inicial. Y lo mismo va a suceder si fueran las arcillas, ¿no? Cálculo de arcilla. Lógicamente se entiende que no hay aquí para el caso de las gravas, pues, porque en gravas no necesito hincar pilotes, ¿no? Y entonces tengo algo muy parecido al otro, pero esto será 4 veces D. Esta zona activa inferior tendrá pues 1,5 D y la zona de seguridad también 1,5 D de diámetro. Y esto me dará, para el caso de las arcillas, también un valor inicial para poder comenzar mi diseño, ¿no? Entonces, lo van dividiendo ahí. Y no es lo único, ¿no? No es lo único. Siempre hay unas investigaciones acerca de lo que sucede en realidad a lo largo del pilote y qué es lo que va a suceder con las cargas que se apliquen, ¿no? Y este esquema que ustedes ya lo han visto anteriormente para el caso de las cimentaciones, ¿no? Trata, por ejemplo, el pilote que trabaja por fricción, ¿no? Y acá me indican, por ejemplo, que un pilote flotante, ¿no? La capacidad de carga del fuste o de fricción, el trabajo de fricción es mucho mayor que el de punta, ¿no? Por eso que tengo acá una carga mucho más pequeña, ¿no? Para el valor, este sería el Q de punta, y para este caso, este sería el trabajo de Q
del fuste o de fricción, ¿no? Q de fuste o fricción. Y que la carga total que observamos acá, ¿no? Este Q total, no es otra cosa que la sumatoria de esos dos aportes, ¿no? Entonces, este trabajo, por ejemplo, de determinar esa carga total, tal como lo vemos acá, para que traje por fuste, es que no tengo un trabajo por punta porque no encuentro un estrato resistente en el extremo. Por lo tanto, se presta mucho, digamos, al caso de las arcillas, ¿no? El caso de las arcillas, que pueden ser pues arcillas de baja compresibilidad o puede ser arcilla de alta compresibilidad, y que en este caso pues está orientado a zonas de selva, ceja de selva en algunos casos, ¿no? Entonces ya nos hace pensar qué tipo de cimentación es la que yo voy a emplear en un determinado momento, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, voy a, antes de continuar, acá hay una pregunta. Ok, se va entendiendo, ¿no? Sí, es toda una teoría la que le estoy comentando ahora. Pero antes que me olvide, C4, C7. No, este es C mayúsculo, ¿no? Y este es S mayúsculo. Aguilar, Alania, Presente, ingeniero. Antunes, Báez, Bizarro. Báez presente, ingeniero. Báez presente. Bizarro, Borja. Borja presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Camargo, Caruajulca. Presente. Chacón. Presente, ingeniero. Muy bien. Chaparro. Presente, ingeniero. Chicoma. García. Guamaní. Presente. García presente. Guamaní presente, ingeniero. Ya, García también, ¿no? Sí, presente. García presente. Ya, correcto, gracias. Inche. Inche presente, ingeniero. Leiva. A ver, Leiva presente, muy bien. López. Lozano. Presente, ingeniero. Lozano presente, ingeniero. Lozano presente. Manrique. Ponce. Quirós. Presente, ingeniero. Ramos. A ver, Ramos presente, ok. Ramos presente. Rojas. Presente, ingeniero. Sánchez. Santi. Presente, ingeniero. Soto. Zulca. Villanueva. Presente, ingeniero. Buenos Presente, días. ingeniero. Soto. Soto presente. Soto ya, presente. ok. Muy bien. Entonces no está Zulca, Sánchez,
Ponce, Manrique, López. Presente, ingeniero. Perdón, ¿quién? ¿Quién está presente? ¿Quién habló recién? Perdón. Zulca habló, ingeniero. Ah, Zulca. Zulca, ya, ok. Presente. Entonces falta Sánchez, Ponce, Manrique, López, Camargo, Bizarro, Antúnez y Aguilar. Ingeniero, buenos días. Aguilar presente. Aguilar presente. Muy bien. Bueno, seguimos. Bien. Estábamos en esta gráfica que corresponde al pilote flotante, ¿no? En el cual prima el trabajo de resistencia debido al fuste del pilote, ¿no? Y que eso supera pues al de punta. Sin embargo, la capacidad o la resistencia que tiene el pilote, ¿no? Va a ser igual a la suma de ambos, ¿no? A la suma de ambos, del trabajo por punta y por fuste. Acá. En esta gráfica estamos observando la eficiencia que tiene un pilote que es colocado en diferentes materiales. Entre esos materiales tenemos el caso de las arenas y de las arcillas. Y en el caso de la característica principal tenemos el espaciado, ¿no? El espaciado que tendrá pues pilote a pilote, ¿no? Es decir, yo puedo tener, digamos, un pilote ubicado pues a una cierta distancia. Aquí por lo general lo trato en base al diámetro, ¿no? Entonces aquí yo tendré el diámetro, aquí tendré el diámetro del otro pilote, ¿no? Que son los mismos, por supuesto, porque no se hace pilotes diferentes. Y acá tengo yo esa distancia, ¿no? Entonces aquí puedo tener yo un espaciamiento determinado. Igual será para este otro pilote y etcétera, ¿no? Entonces, tengo acá el caso para las arenas, ¿no? Las arenas y el caso de las arcillas. ¿De acuerdo? Y sin embargo, si yo considero una relación de espaciamiento, por ejemplo, una relación de espaciamiento S entre D, como vemos acá, de 2 metros, de distancia, o 2 metros de relación de espaciamiento, ojo que aquí es entre D, es entre D, ¿no? Observo algo interesante, que una arena, en ese espaciamiento, la eficiencia mejora, ¿no? Su eficiencia es mucho mayor. Cuando tengo esa magnitud de ese entre D mayor. Sin embargo, para las arcillas, no. ¿No? Para las arcillas, no. Entonces, ¿a qué se debe eso? Cuando yo incrusto un pilote en arenas, esa relación que existe de eficiencia, pues va a tener un mejor comportamiento porque estos pilotes ubicados estratégicamente está confinando al material. Lo está confinando y trabajan bastante bien, ¿no? Trabajan bastante bien cuando están alejados lo correspondiente, lo importante en cuanto al cálculo de trabajo en equipo, de trabajo del grupo de pilotos. En cambio, para esa misma condición, la eficiencia falla en las arcillas porque ese mismo espaciamiento utilizado de confinamiento en las arenas, para las arcillas le deja un intervalo que es mucho más débil y la eficiencia disminuye, ¿no? Entonces,
tendría tal vez que juntarlas más, lo cual también nace de una lógica, ¿no? De las arenas y la fricción que tiene en un espaciamiento, vamos a suponer de 1 metro o de 1 metro, digamos, que tenga de pilote a pilote, esa misma distancia colocado entre arcillas, las arcillas tendrá entre pilote y pilote un suelo todavía muy blando, ¿no? Muy débil. Mientras que en las arenas logro una mayor densificación de esta masa. Y eso para un solo sentido, porque hay que comprender pues que esto va a continuar con otro pilote un poco más allá y bueno, y en el otro sentido tendrá pues digamos otro pilote por aquí y todo el conjunto o todo el grupo de pilotes pues me está apoyando en lo que es ese tipo digamos, de confinamiento de las arenas y le da cierta resistencia. Pero a medida que va creciendo, miren, a medida que va creciendo ese espaciamiento, ¿no? La eficiencia disminuye, ¿no? O sea, va a llegar un momento que ya, a 1 metro está muy bien, a 2 metros de espaciamiento en arena, ¿no? De los dos pilotes, perfecto, pero cuando ya se va a 3, cuando ya se va a 4, cuando ya se va a 5, ya no trabaja muy bien su eficiencia, ¿no? Ya no es un pilote, digamos, un grupo de pilotes que me puede brindar una mayor resistencia en conjunto. Sin embargo, también hay que observar que en las arcillas hay una mejora, ¿no? Una mejora representativa, pero ambos tienden a la unidad, ¿no? A la relación de eficiencia igual a 1, ambos. ¿De qué puede depender? El tipo de material, la calidad, la capacidad que tiene de rebote o de regresar el pilote cuando uno lo está trabajando, ¿no? De pronto mi eficiencia en las arcillas de juntarlo mucho hace que cuando yo incrusto un pilote, el que está al costado a esa distancia se sale, ¿no? Hay un rebote. Entonces no me conviene porque su eficiencia baja. Si lo alejo un poquito más y lo pongo un poco más allá, yo incrusto el segundo y este se mantiene en su lugar. Entonces hay una cierta lógica, ¿no? Entonces, todo ese proceso, pues esto para elaborar estas gráficas seguramente que ha sido todo un trabajo de investigación, ¿no? Para saber cuál es la distancia. Y tenemos el caso aquí de dos materiales, pues, de importancia, porque son los que van a requerir esas cimentaciones profundas, ¿no? Esas gráficas también ustedes las van a encontrar en los diferentes libros, ¿no? Por otro lado, interviene mucho la capacidad, la sobrecarga, ¿no? Ya sabemos que la sobrecarga estará pues aquí a los costados, digamos, del pilote, ¿no? Y en este caso, como hay distancias con pilote a pilote, será pues a todo alrededor. O sea, esta sobrecarga se ve a todo alrededor del elemento, en este caso del pilote, ¿no? Y con ellos pues se van a producir algún tipo de esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan acá, el pilote está trabajando por punta, ¿no? Trabaja por punta porque vemos ahí que está apoyado, igual que acá. Hay dos suelos y hay un suelo más resistente en la parte baja. Entonces, esta sobrecarga alrededor, bueno, va a trabajar sobre este suelo blando, ¿no? Sin embargo, poco puede afectar, digamos, asentamientos que puedan haber. Pero no se asienta porque yo estoy apoyado en la parte resistente, pero sí lo que voy a apreciar es estos esfuerzos, ¿no? Ya inversos, ¿no? Negativos. Por lo general, el suelo trata pues de que cuando se incrusta el pilote, esto reacciona. Pero aquí estamos viendo al revés, o sea, estamos viendo que lo ayuda a que se hunda. Entonces, en alguna manera, pues esto me puede convenir porque me está manteniendo más estable al pilote, ¿no? Entonces, esta sobrecarga va a generar esta deformación aquí a los costados, ¿no? Y lo va a dejar, pues, digamos, con un asentamiento tendiente casi a cero, ¿no?
y un rozamiento negativo que me orienta pues a que mejore, digamos, la estabilidad en conjunto. Pero es observable, por supuesto, de lo que sucede uno con respecto a otro de los pilotes, ¿no? Aquí tenemos una sobrecarga, ¿no? Que también genera los empujes al pilote, o sea, no todos son fuerzas verticales. Estamos observando que acá hay dos suelos distintos, ¿no? Un suelo de mayor resistencia. Ya sabíamos que este pilote está trabajando básicamente por punta, no tiene mayor magnitud en lo que sería la fricción. Este suelo lo estoy atravesando prácticamente, pero la sobrecarga que hay al costado, ¿no? Va a generar un desplazamiento de las partículas de estos materiales, tal como lo vemos aquí, ¿no? Estas cargas, está generando un desplazamiento del material y va a solicitar al pilote con diferentes esfuerzos. El diagrama lo estamos observando acá, ¿no? Ese diagrama de empuje sería, ¿no? Ese diagrama de empuje, pues como vemos, no es regular, pero tendríamos en algún momento que estandarizarlo, ¿no? Para poderlo estudiar. Pero lo que es importante es que no todo es un trabajo de cargas normales al pilote. También hay estos esfuerzos que generan flexión, ¿no? Y eso nos lleva pues a estudiar qué es lo que sucede con este pilote, porque esta carga lo que está haciendo es empujarlo, ¿no? Empujarlo. Y si el piloto está soportando, se trabaja en conjunto y está soportando una determinada carga, tiene que seguir aportándola. Y si esta sobrecarga que tenemos aquí lo hace colapsar o lo quiebra, entonces voy a tener menos resistencia ahora de parte del grupo de pilotos, ¿no? Entonces todo eso tiene también que mantenerse monitoreado prácticamente, saber qué es lo que está sucediendo. Entonces aparece ese tipo de trabajo, ¿no? En todo lo que es la filosofía, por ejemplo, de estas primeras partes es lo que hemos estado tratando hasta el momento, de lo que se tiene que ver. Aparecerá la parte ya de los diseños, y en los diseños pues tenemos un estudio tal que nos permite pues el trabajo de resistencia básicamente, que mantenga pues a los pilotes respondiendo a la demanda de las cargas que hay, ¿no? Entonces, si yo hago un metrado de toda la edificación y toda esta edificación la voy a colocar sobre un tablero y ese tablero va a descansar en una cantidad de pilotes, mi pregunta sería, ¿cuántos pilotes necesito para que pueda soportar el tablero y a su vez la edificación? Entonces, el trabajo de metrados de carga, de trabajo de movimientos debido al sismo, las deformaciones que se pudieran suscitar, va a multiplicarse por cada uno de los pilotes, porque al final de cuentas cada uno aporta una parte y en sumatoria debe responder a la demanda de estas cargas, ¿no? Entonces ahí observamos, por ejemplo, ese detalle. Entonces el diseño geotécnico, ¿no? Que repito, va a tener que definirse de acuerdo a la resistencia que tienen los materiales, no puede corresponder a una resistencia por estabilidad, puede hacerse para un pilote aislado. Hay casos en que este pilote se apoya en una roca, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza, bueno, perfecto, se apoya en la roca, ya mi problema está solucionado. Sí, el problema de resistencia está solucionado, pero aparecen estas fuerzas laterales que hemos visto hace un momento. Entonces, es modelar la estratigrafía, porque esto es una mecánica que suelo aplicar, modelar esa estratigrafía y simular lo que realmente sucede a lo largo del pilote de acuerdo a los materiales de su entorno, ¿no? Entonces, el trabajo va haciéndose ya multiplicador, o sea, yo empiezo a entender lo que va a suceder más adelante. Aquí tenemos esta plataforma, ¿no? Esta plataforma que está descansando en un grupo de pilotes, ¿no?
Y ese grupo de pilotes está confinando prácticamente este material interno, ¿no? Y al confinarlo, el conjunto está tomando una mayor capacidad de resistencia, ¿no? Y ahora va a descansar aquí estas cargas. Por supuesto, tendrá pues todas las demandas de carga o solicitaciones necesarias, ¿no? Cuando hay este tipo de trabajo hay que pensar que somos un país sísmico y que la masa va a moverse y al moverse la masa pues va a generar, pues, como es lógico, algún efecto sobre estos pilotes. ¿Y qué pasaría si estos pilotes terminan prácticamente inclinados, así de esa manera, la plataforma echada y la estructura que estaba en la parte inferior colapsa, pues, ¿no? Puede darse en función a esas fuerzas que se generen, ¿no? Entonces, comienza a estudiarse ya la parte de aporte, no solamente de la carga, ¿no? Que transmite todo su peso a través de la plataforma, sino también del pilote individual, del pilote en conjunto, del terreno que envuelve o que confina estos pilotes. Entonces, es el modelamiento el que nosotros necesitamos, ¿no? En el caso de que el suelo sea blando, pues definitivamente hay que atravesarlo. No hay que descansar en el terreno porque este es el suelo casualmente blando que no me ha dado la posibilidad de colocar una cimentación superficial y voy a la búsqueda de este material. Entonces, las perforaciones que se hayan ejecutado, por ejemplo, hago un SPT y comienzo a investigar qué es lo que sucede acá, ¿no? Entonces voy viendo todo lo que hay por debajo del suelo, ¿no? Uno. De pronto también puede ser la geofísica, ¿no? La geofísica, acá está el foco, ¿no? El foco y los geófonos van colocándose a lo largo del terreno que estoy explorando, ¿no? Y entonces el impacto, ¿no? De este punto hace pues que las ondas comiencen a reflejarse, ¿no? Cada onda comienza a reflejarse y entonces me va generando pues un perfil estratigráfico, ¿no? Con esta información, ¿no? Y voy a interpretar los materiales basados pues en la velocidad de ondas, ¿no? Entonces se supone que en los suelos que son más blando, ¿no? Voy a tener pues una velocidad más baja de transmisión de la onda, ¿no? Cuando el suelo es más compacto, el impacto en un lugar se transmite más rápido, por lo tanto la velocidad es mucho más rápida, ¿no? Entonces esa interpretación de velocidades me va a decir más o menos por dónde está este nivel, ¿no? Y ese nivel es el que me hace pensar ya una primera longitud también del pilote, ¿no? ¿Cuánto es lo que debemos alcanzar? Ese para el caso de un pilote usado de esa manera, ¿no? Habíamos ya mencionado, ¿no? Esta parte de los pilotes que trabajan por fricción. Aquí hay que compensar esta sumatoria de estos esfuerzos, ¿no? De fuste con esta otra carga. Entonces el trabajo es por fricción en estos lugares. El caso, por ejemplo, de terrenos que son realmente deleznables, ¿no? Si yo me quedo con las longitudes dentro de toda la masa que es movible, entonces corre riesgo de colapso la estructura que es colocada en la parte superior, ¿no? Es igual como cuando les comentaba el caso, por ejemplo, de un talud en el cual colocamos aquí, no sé, se me ocurre un reservorio apoyado, ¿no? Acá hago los cortes, por supuesto, necesarios, y sin embargo, este reservorio está dentro del mecanismo de falla. Entonces no gano absolutamente nada, porque esto al momento que se deslice va a arrasar con toda la estructura. Lo mismo va a suceder acá. Si yo tengo que esta posibilidad de que descansen los pilotes estén dentro de este mecanismo de falla, esto va a colapsar. Entonces yo tengo que profundizar, ¿no? Entonces ya me da
un derrotero me da una medida necesaria en la cual yo tengo que exceder para generar una mayor estabilidad del sistema mismo, ¿no? Hay también el caso de uso de estos pilotes para poder anclar, digamos, algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar un tensor que va a soportar una antena de transmisión, por ejemplo, va a soportar una torre, o va a soportar tal vez el cableado de un puente colgante. Entonces el pilote también, yo lo puedo emplear en ese caso para que pueda tener su longitud, una cierta fuerza de fricción a estos lados, ¿no? Y además, pues, se compense con esta tensión, ¿no? Acá yo tendría que hallar esa tensión y aquí tendríamos la sumatoria de todas las fuerzas de fricción y aquí conseguir un equilibrio, ¿no? Lo puedo usar así también. Entonces, el pilote también ayuda para ese tipo de presiones colocadas en obra, ¿no? O sea, se usa en muchos casos, ¿no? También para que soporte las cargas horizontales, ¿no? Hay una tesis de la ingeniera Nadia Marcavilca. La ingeniera Nadia Marcavilca desarrolló su tesis investigando acerca de las cargas laterales. Y en la puerta del laboratorio de mecánica de suelos, ¿no? Donde está el jardín, cuando uno entra al laboratorio, en la parte, al otro lado está el jardín, hay una poza de arena. Ustedes han podido observar esa poza de arena, ¿no? Que tiene pues un círculo, es un pozo circular, donde se hacen las pruebas de CPT, las exposiciones de los laboratorios, etcétera. Y acá pues se colocaron algunas poleas, ¿no? Algunas poleas en estos lugares, ¿no? Que permitía pues hacer esa investigación, ¿no? E inclusive esto puede demandar, digamos, jalarlo en vez de empujarlo, ¿no? Comienzo a jalarlo con un cable y voy midiendo la tensión que se genera, ¿no? O la fuerza necesaria para generar desplazamientos acá, ¿no? Si yo genero acá una lectura de deformación, entonces voy a observar que de pronto exagerando por supuesto, ¿no? Este pilote tiene ese tipo de deformación, ¿no? Entonces me puede permitir investigar, ¿no? Si yo coloco, por ejemplo, acá otra polea, vamos a suponer que esto se puede hacer de esa manera, ¿no? Y acá está el peso. Entonces voy incrementando además estos pesos y les genero acá una tensión. De pronto esto pues genera una deformada de este tipo del pilote, ¿no? Y se colocan en estos lugares pues algunos lectores de esas deformaciones. Se monitorea el pilote, ¿no? Y se va estudiando qué es lo que sucede internamente en el pilote, ¿no? Esta tesis de la ingeniera Nadia Marcavilca hacía esa investigación, ¿no? Un pilote dado, se genera estas cargas, y estas cargas generan deformaciones, pero como este pozo, ustedes saben pues que este pozo se conforma de acuerdo a la composición que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, este pozo fue usado inicialmente por el ingeniero César Atala. En su tesis de maestría, él hace una comparación de todos los equipos de exploración que trabajan, pues, a veces por efecto dinámico o estático, ¿no? Entonces hizo una comparación de todos estos equipos, el cono holandés, el SPT, el DPL, ¿no? El PDC, etcétera. Entonces, uno tiene la posibilidad en este pozo conformar la estratigrafía que quiere, ¿no? Acá hay unas arenas de pobre gradación, por acá hay unas arenas limosas y por acá está el limo de baja compresibilidad. Conformo a escala de acuerdo a la realidad, hinco el pilote que necesito, sé que hay en cada estrato, tengo acá unos medidores de esas deformaciones, ¿no? Y entonces hago todo el registro, ¿no? Cargo aquí, veo las deformaciones y voy estudiando y genero pues un espectro de pronto en mi computadora, ¿no? Un espectro
un espectro que me va dando pues información sobre el comportamiento del pilote pues tiene de pronto sus gráficas, está la variación con otro tipo de lecturas o variables, diámetros, etcétera. La investigación se presta para eso, ¿no? Entonces, es importante esa fuerza H que se está poniendo allí, que es la carga lateral o horizontal que va a experimentar ese pilote. No la podemos rechazar. En clase pasada le comentaba que también se podían hacer empleo de estos pilotes para sostener, ¿no? Entonces, inclusive en la línea María se ha usado ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, digamos que sean pues de sección circular, y yo puedo tener pues en una determinada profundidad pues varios pilotes colocados, ¿no? Pilotes que en algún momento no estuvieron expuestos, sino que más bien fueron pilotes vaciados in situ, o sea, con una perforadora y algo helicoidal voy retirando el material, luego vacío el concreto acá, ¿no? Pero no hago al del costado, sino dejo uno más aquí, hago el trabajo helicoidal, ¿no? Vacío el concreto. Igual aquí también, ¿no? Vacío el concreto. Y entonces luego regreso y haré este segundo, todos los segundos, luego haré todos los terceros y así voy llenando una pared. Al final excavo este material, lo retiro, ¿no? Voy a ver un equipo pues ya para retirar, un cargador frontal de aquí, ¿no? Y ese equipo pues a los volquetes se deja expuesto. Era la mejor alternativa. Primero sostengo, porque al nivel del suelo estaba acá, perforo, vacío el concreto, luego retiro el material. Dejo por supuesto esta profundidad ya de Inca, ¿no? Y entonces me sirve también para ese tipo de sistema. En caso, por ejemplo, de la selva, hay maderas, uno puede talar algunos árboles, hincarlos en el lugar o hacerlos tipo pilotes de madera. Luego que ya tengo incrustados estos pilotes, después hago la excavación y concluyo con el objetivo que tengo, ¿no? Porque el ingeniero civil necesita este espacio. Este es el espacio que necesita por alguna razón, porque aquí va a colocar él su diseño. Y es otra manera de uso de estos pilotes, ¿no? Ahora, cuando hacemos los trabajos de diseño, hay que pensar que se pueden trabajar con un pilote aislado como ese anclaje que vimos hace un momento, o tal vez un grupo de pilotes como el ejemplo que pusimos al inicio de este curso de sostenimiento para una edificación en un campus universitario, ¿no? Que se estudiaba y se consideraba la capacidad de carga que tiene un pilote determinado. En segundo lugar, tenemos que conocer también cómo es que trabaja ese pilote, ¿no? Y ese pilote puede trabajar a compresión, puede trabajar a tracción, a flexión o flexocompresión, ¿no? Entonces, si yo sé cómo es que va a trabajar el pilote, puedo modelarlo en el laboratorio, a escala, o en esa poza de arena que les comentaba hace un momento, para que no quede exclusivamente pues, en un análisis matemático, ¿no? del diseño. Entonces, sí sabemos que si trabaja con presión, esto puede ser pues un pilote de pronto de concreto, ¿no? De concreto, porque el concreto trabaja muy bien a compresión. Si es a tracción, de pronto puede ser una mezcla de concreto-acero o tal vez puede ser hacer un perfil, ¿no? Estos perfiles I o H que hay en el medio para las construcciones metálicas y lo puedo usar de pilote. Si quiero también que trabaje a flexión, también puede ser un perfil o una combinación de concreto, ¿no? Concreto, fierro, de construcción, en fin. O a flexocompresión, la combinación. Entonces, estas ideas hacen que yo elija un material. Y como vemos acá, el material puede ser madera, hay pilotes de madera, de concreto, concreto armado,
acero o metálicos, pilotes combinados o mixtos, ¿no? Por ejemplo, en algunos trabajos que se han hecho en la zona sur, en algunas playas que se hacen en algunos espigones, ¿no? Es mucho más fácil, por ejemplo, hincar tubos metálicos, por supuesto, con el tratamiento eléctrico necesario para evitar óxidos, con las pinturas de barcos, embarcaciones, porque son muy resistentes al agua salada, etc. Entonces, tenemos un caso, digamos, de alguna playa, un nivel de mar, ¿no? Nivel de mar. Y es más fácil, pues, hincar un tubo porque es menos pesado y este tubo se puede hincar acá hasta una cierta profundidad, incrustarse en el terreno, ¿no? Y una vez que está acá incrustado, porque es cortante, pues el tubo permite ingresar al terreno. Una vez aquí, bombeo el agua, ¿no? Y cuando llego a este fondo, lo drago, y luego va a ser el concreto, ¿no? Y puede ser tal vez un primer bloque de concreto que taponee el fondo. Cierro el fondo y luego coloco acá el concreto, ¿no? Si no quiero dragar ni bombear, puede ser un tubo, ¿no? Un tubo que en la parte inferior hay un cono, y entonces lo incrusto de esa manera, ya no tengo que ni bombear el agua ni drenar. Y terminado, vacío el concreto, ¿no? Concreto. Y acá vacío el concreto. Y si soy, en mi diseño requiere, digamos, mayor resistencia, puedo hincar solamente las barras de acero, ¿no? Ya sunchada o ya con estribos, ¿no? Con estribos, lo hinco, lo coloco en el punto donde necesito, hay separadores, por ejemplo, para que se mantengan en la ubicación que yo necesito, ¿no? Y luego vacío el concreto. Y entonces queda mucho más resistente. Entonces, en el proceso constructivo, va a depender de los materiales que dispongo. Entonces, si bien es cierto, tengo madera, concreto armado, etcétera, el ingenio me puede permitir hacer estos trabajos como colocar tubos. La idea está de proteger estos tubos, ¿no? Para evitar, pues, la corrosión inmediata que pueda suceder. Y hoy en día ya tenemos alternativas de bañados, electrificados, pinturas, etcétera, que soporta tanto el ataque de la sal, por ejemplo, ¿no? Y la generación de moho ahí, que se mantienen limpios, ¿no? Se mantienen limpios estos tubos ahí. Y entonces se cumple, pues, el conjunto de estos tubos, y al final uno puede, pues, colocar el espigón que necesita, ¿no? Por supuesto que estos no son los únicos, pues se supone que por acá habrá otros más, ¿no? Entonces, puede generar su propia marina o puede generar su propio espigón, ¿no? Cuando se está haciendo los trabajos, por ejemplo, de interactuar estos materiales, tenemos, pues, el trabajo que ya hemos visto, por ahí hemos empezado el trabajo por punta, el trabajo por fricción o el trabajo de ambas partes, ¿no? Entonces puedo hacer un diseño ya completo. Luego vamos a ver algunas propuestas de algunos investigadores, ¿no? Por la forma también de su sección transversal. Estos pilotes, pues, pueden ser cuadrados, pueden ser doble T, pueden ser en T, ¿no? Sección A. Pueden ser circulares, pueden ser prismáticos y otros. Aquí estaría, pues, el tubo también, ¿no? Los tubos. Luego pueden ser prefabricados hincados, ¿no? Prefabricados, hincados es lo que hemos visto, ¿no? Preparados en obra, por ejemplo, o pueden ser comprados, depende de dónde esté ubicado, ¿no? Y en ese caso, pues, puedo tener una condición de encofrados en obras que yo mismo los preparo, así que estoy muy alejado del lugar donde los proveen. Hay también hincados por vibración, ¿no?
por ejemplo, en las arenas funciona muy bien este tipo de hincados, o sea, uno golpea en un lado y se hunde el pilote en otro lado, ¿no? Pero uno de los problemas que hubo en el fenómeno del Niño, perdón, en estos problemas, por ejemplo, en la zona de Piura, ¿no? Colapsó uno de los puentes. Y entonces, en el proceso de construcción, de reconstrucción, había que colocar nuevos estribos en el lugar, pero las arenas había que densificarlas. Una forma de densificar las arenas, ¿no? Es también hincando pilotes. ¿Por qué? Porque el pilote se coloca y se golpea. Y al momento de golpear, las arenas se van densificando. Entonces, si bien es cierto, había que colocar algunos pilotes con otra finalidad, en este caso ayudó mucho esas vibraciones para poder densificar el entorno, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, grandes extensiones de arenas y voy a hacer ciertas construcciones, pues también me va a convenir hacer una densificación. Entonces, ustedes saben que la pueden densificar con agua, ¿no? O sea, si yo echo agua, así como la playa, ¿no? Donde llega el mar, eso está más compacto, más denso y uno puede caminar con tranquilidad. Pero donde no llega el mar y está la arena seca, su caminata se hace un poco más pesado porque tiene pues mayor esfuerzo, porque tiene menor capacidad de resistir. Entonces, esa combinación de agua densifica. La vibración también densifica, ¿no? Entonces, en estos casos se usó también estos pilotes para poder lograr una vibración que densifique las arenas y poder culminar un trabajo de construcción de estribos. Un caizón se puso en esos lugares, etcétera, ¿no? Hay pilotes de concreto armado con camisa, ¿no? Camisa vendría a ser pues la parte tubular donde dentro de ellos yo puedo echar el concreto armado, ¿no? O sea, así como le acabo de explicar sobre esos tubos que se pueden colocar en la zona de playa, etcétera, y lograr alguna densificación, de eso se está tratando, ¿no? Hincados con relleno parcial o total, ¿no? Yo puedo colocar una camisa, por ejemplo, si yo el tubo que vimos anteriormente no le vacío nada internamente, pues sería un vaciado parcial porque solamente coloqué en la parte baja, ¿no? En la parte baja el tapón. Pero después ya no, lo dejo así vacío. ¿Por qué? Porque así funciona. Porque así para mí es suficiente la resistencia que tiene, ¿no? Entonces puede haber estos pilotes que son las camisas metálicas hincadas con relleno parcial o total, ¿no? Y también están los pilotes colocados en el lugar, fundidos in situ, bueno, hincados in situ sería, ¿no? En el cual se requiere pues ya de otro tipo de procesos, o sea, yo tengo que excavar, darle el espacio y después vaciar. Entonces hay toda una tecnología, ¿no? De los más conocidos, por ejemplo, de vaciados in situ son los pilotes tipo Franklin, ¿no? Que son excavaciones hechas a veces en lugares no tienen una terminación muy perfilada, ¿no? Pueden tener una excavación que le permite pues una cierta irregularidad, e inclusive el vaciado de concreto se hace de la parte más baja a cierta presión, y tal presión que inclusive genera pues un mayor volumen de colocación del concreto y que luego se termina pues llegando a la superficie, ¿no? Entonces, acá genera una mayor superficie de contacto, pues mejor resistencia y luego se coloca la carga en la parte superior de la que quiero soportar, ¿no? Estos son ya patentes, ¿no? Estos pilotes tipo Franklin en la cual genera pues ese tipo de inyección del concreto a presión, gana un mayor volumen como si fuera un bulbo y luego se llena hasta la superficie, ¿no? Entonces, hay una variedad mayor, por supuesto, para este tipo de trabajo, ¿no? Las cargas que habíamos visto ya anteriormente en cuanto al trabajo del pilote mismo, la carga
o la fuerza de fricción o del fuste y la de la punta, ¿no? Versus las cargas transmitidas por la estructura, ¿no? Entonces hay un trabajo allí de análisis de los suelos en la cual es de suma importancia, por ejemplo, toda la teoría de resistencia al esfuerzo cortante, ¿no? Las gráficas que aparecen en los libros, por ejemplo, investigan o ya proponen pues esa transmisión de los esfuerzos del pilote mismo, ¿no? Lo que en algún momento, por ejemplo, puede corresponder a una cimentación, y el bulo de las presiones que genera este tipo de elemento es un poco más uniforme, ¿no? Por ejemplo, una carga puntual, ¿no? Me genera pues un bulo de presiones, y cada bulo de presiones pues va a tener una cierta profundidad y un cierto porcentaje de reflejo de esta carga, ¿no? Digamos que inmediatamente debajo acá es 100%, luego acá se atenúa a 0.9 o 90% de P o 0.8 de P, y a medida que se va profundizando se va atenuando, ¿no? Y entonces hay teorías que yo puedo trabajar con 0.1 de P, y que más allá ya se ha atenuado prácticamente toda la carga. Y lo mismo hay, ustedes lo vieron esto en mecánica de suelos 2, ¿no? Lo mismo hay para a una determinada área que puede corresponder a esta cimentación, y tendrán pues aquí un bulo de presiones ya distinto, dependiente pues de sus formas, secciones, etc. Esta gráfica de acá, ¿no? Está tratando de hacer lo mismo pero con el pilote. Pero el pilote, miren, generan algunos esfuerzos ya diferentes, ¿no? Esto es trabajado por Mengling, ¿no? Usa el mismo concepto de Boussinesq para ver la transmisión de sus esfuerzos. Entonces es totalmente distinto, ¿no? Pero sí se va atenuando acá. Observamos 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, etcétera, ¿no? Y también acá en la parte de los esfuerzos yo puedo tener algunos esfuerzos negativos, que son casualmente lo que tratan de expulsar al pilote, ¿no? Y habrá una eficiencia y todo lo que podemos estudiar para ello, ¿no? Aquí tenemos el esfuerzo está acá, ¿no? L es la longitud, Q es la carga, y todos los parámetros pues, de rigideces que puede tener el pilote, ¿no? También hay, por ejemplo, el comportamiento de la profundidad crítica, ¿no? Saber cuál es la profundidad que yo puedo trabajar, ¿no? En la cual pues los esfuerzos están compensados directamente con las cargas transmitidas por el piloto, ¿no? Aquí ya vienen después los espaciamientos, ¿no? Los espaciamientos que deben durar, las cargas, los empujes que tiene cada uno de estos pilotes en función de la profundidad, ¿no? Puede estar en función de las características, es especialmente para suelos friccionantes, ¿no? Porque acá tenemos para phi igual a 20 grados, phi igual a 45 grados, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, esas profundidades críticas que tendríamos en función a los tipos de materiales, ¿no? La clasificación va a ir creciendo, por supuesto, ¿no? Lo que yo busco en un diseño, por ejemplo, de estas cimentaciones, estos tipos de cimentaciones, pues es la profundidad adecuada, ¿no? ¿Cuál es la profundidad adecuada que me va a dar la longitud del pilote? Por supuesto, ¿no? Esto tiene que estar amarrado, el requisito, con lo que sería el proyecto que está acá, la longitud del pilote, ¿no? Voy a tener que ser segura contra la posible falla, perfecto, la estabilidad y que no se asiente. O sea, claro, si se va a modificar o se va a sentar, entonces estoy en cierto riesgo de mi diseño, ¿no? Entonces, el pilote debe cumplir ciertos requisitos para poder pasar a hacer su proyecto, ¿no? Entonces, esto sería determinar qué tipo de pilote voy a usar, de madera, un pilote de metal, un pilote perfil, qué sé yo, ¿no? La longitud que necesito, qué sección transversal tendrá, circular, cuadrada, etcétera. ¿Cuántos pilotes voy a tener que necesitar? Eso es importantísimo, ¿no?
Importante también es cómo van a espaciarse, porque ya hemos visto la eficiencia, ¿no? Cuando es en arena o cuando es en arcilla. Tienen que espaciarse, pero ¿cuánto? ¿Qué longitud? Por lo general se relaciona con el diámetro mismo del pilote, los espaciamientos, ¿no? Por eso que en algunos catálogos de 20 pilotes o proveedores le indican el espaciamiento en función al diámetro que tiene el pilote mismo que se va a colocar, ¿no? La profundidad, por ejemplo, del nivel de solera del cabezal, ¿no? Que es el complemento a la misma longitud de diseño, ¿no? Esa profundidad, por ejemplo, donde se apoya el pilote, ¿no? La dimensión del cabezal y del diseño estructural de estos y del pilote mismo, bueno, cuántos fierros, el espaciamiento de los estribos. Claro, yo puedo tratarlo como una columna, ¿no? Puedo tener los 4 fierros acá y entonces tengo los estribos. Y estos estribos espaciados para una cierta resistencia que quiero, por donde está la flexión, etc. Bueno, en los pilotes, por ejemplo, tengo la ventaja de que estos estribos, pues lo voy a hacer continuo, ¿no? Entonces es un trabajo complementario. Eso se tiene que diseñar. Estructuralmente el diseño te va a demandar cuál es la cuantía, el espaciamiento de estos estribos, etcétera, ¿no? Como ya sabíamos de antemano. Las cargas que van a solicitar a estos pilotes también van a tener ciertos factores de mayoración, ¿no? Que van a permitir, pues, estar dentro de alguna metodología, ¿no? Por ejemplo, de estados límites o del factor de seguridad global, ¿no? Para diseñar deformaciones en el pilote, en suelos cohesivos y en suelos friccionantes. Esta carga, si observamos acá, tenemos una carga ya conocida para las cimentaciones superficiales. Tenemos acá una combinación de cargas, especialmente para evaluar los asentamientos o las deformaciones en el tiempo, ¿no? En función del tiempo, ¿no? Ya es para cuando ya está en servicio prácticamente, ¿no? En servicio, como lo habíamos visto. No existe mayoración, son los valores normativos. Si yo uso el factor de seguridad, ¿no? El método de factor de seguridad global, tendría que usar este tipo de combinación sin mayoración. Ojo que aquí le aumentamos 25% a las cargas, ¿no? O el caso, por ejemplo, para evaluar las deformaciones, si el suelo es arcilloso o cohesivo, por ejemplo, o si son friccionantes, ¿no? Entonces tengo combinaciones. En el supuesto caso de un diseño, ustedes tienen que cerciorarse bajo qué normatividad voy a diseñar. Y esa normatividad le va a sugerir cuál es la combinación de cargas que deben aplicar, ¿no? Entonces tendrán ustedes el de diseño sismorresistente, podrán tener el de la CI, por ejemplo, y en fin, bueno, y todas las normas que pudieran ustedes emplear, y les va a dar las luces en cuanto a cuál es la combinación de las cargas que quieren aplicar, ¿no? A ver, un segundo que hay una pregunta. ¿Cómo distribuir los pilotes de acuerdo al espaciamiento permitido dentro del área de una zapata? Es decir, una relación con la eficiencia que puede tener al estar a una determinada distancia y también que que de esta forma se pueda transmitir de manera más óptima las cargas de la zapata o cimentación superficial los pilotes. Ya. A ver, la transmisión. Por lo general, la transmisión de estas cargas demandan un análisis un poco más sofisticado. Sin embargo, recuerden ustedes que cuando tienen una plataforma y sobre ella tienen ustedes, una carga transmitida por una edificación, digamos, entonces van a tener esta plataforma que descansa en este grupo de pilotes, ¿no? Y estos pilotes estarán por acá repartidos, ¿no? Van a tener un modelamiento en el cual tienen una gran masa, ¿no? Y un elemento que va a estar sometido a las cargas normales, momentos y cortantes.
pueden hacer este modelamiento. Y en ese modelamiento ustedes definen si una distribución simétrica le es conveniente o no para este proceso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una concentración de cargas, lógicamente que esta plataforma de pilotes está respondiendo a una cierta geometría, ¿no? A una cierta geometría y a una cierta simetría también, ¿no? Que es lo más ventajoso, ¿no? Entonces, el reparto de sostenimientos tiene que tener también ese tipo de concepto, pero lo puedo modelar. Lo que yo entiendo, y su pregunta va, es de que pudiera existir acá de pronto una edificación complementaria que es un poco más, me genera otra carga. En el modelamiento que está acá, en el modelamiento yo lo puedo realizar, ¿no? Esto va a tener que evaluarse ya por pilotes y tener pues aquí algún tipo de reflejo del suelo para una cierta profundidad, y además este pilote va a tener también un comportamiento entre sí, y luego con el siguiente pilote. Por eso les hablaba hace un momento, ¿no?, de la complejidad del mismo tema, y que amerita un mayor tiempo, no solamente tocarlo sesgadamente, sino todo ese proceso que requiere, ¿no? Pero es el mismo modelamiento que el ingeniero logra de lo que está visualizando, lo puede particionar, lo puede independizar en volúmenes más simétricos y reparto simétrico también de estos pilotes. El momento que ya le dicen de que la distancia pilote a pilote está en función de D, pues esas distancias se van a ir respetando una con otra, ¿no? Entonces eso me da una idea de que el reparto es más simétrico, ¿no? Y por lo tanto la carga que va a soportar pues va a tener cierta condición de simetría también. Y si hubiera algún elemento así tan aislado como este, pues tendrá su propia plataforma de descanso con sus propios pilotes, ¿no? Entonces es cuestión, no me limita, digamos, en una zona donde los suelos son más blandos, que puede corresponder a una zona de selva, no tengo yo el límite del cliente que está al costado, ¿no? ¿Por qué? Porque por el momento no hay nada al costado, ¿no? Simplemente que yo lo voy a dejar lo prudencial para que en el movimiento de vaivén, en caso de un sismo, pues tenga todos los espacios para que las plataformas, que son estas de acá, pues no vayan a interactuar y vayan a hacer colapso entre ellas, ¿no? A eso me refiero. Es parte del diseño total, ¿no? Acá hay otra pregunta. Ah, perdón. No puedo ver su pregunta. A ver, ya. Ahora sí. A veces pasa esto. Bueno. A ver. Es la misma pregunta, creo, la que acabo de responder, ¿no? ¿Está claro? Entonces, si me dejé explicar. Sí, ingeniero, muchas gracias. Correcto, ya. Es un campo a desarrollar, ¿no? Tal vez en algún momento se abra también esto de cimentaciones profundas y excavaciones profundas. O sea, es una demanda actual de la ingeniería y yo creo que se debe abordar. En algún momento lo hemos propuesto ya en el departamento, pero cambiar una malla curricular no es tan fácil como pareciera, ¿no? Pero ya es momento de hacerse, por si acaso. A ver, bueno, la propiedad del suelo es lo que me entrega el laboratorio, el trabajo es sistemático, yo llevo una perforadora porque la profundidad de evaluación ya no es como una calicata. Me ayudo de una perforadora que capture suelos en su interior, voy determinando un perfil estratigráfico
y llevaré muestras en tubos sellados al laboratorio, como los tubos Shelby, para ser ensayados mediante, pues, según la norma, ¿no? Resistencia al esfuerzo cortante, porque es lo que yo necesito, ¿no? CFI, etcétera, por un lado. Y por otro lado, para saber cuál es la capacidad de formación que pueda tener estos elementos, necesitaré trabajo de consolidación de los materiales. Entonces, la consolidación y la resistencia es fundamental en este tipo de cimentaciones porque está orientado a los suelos finos. Y es allí donde toma valor lo estudiado en Mecánica de Suelo 2, ¿no? De los ensayos de consolidación y de resistencia al esfuerzo cortante, considerando los triaxiales, corte directo, lo que ustedes puedan tener a la mano, ¿no? Porque va a depender mucho del laboratorio donde está, ¿no? Bien. Aquí vemos, por ejemplo, ya un esquema un poco más completo, ¿no? de los análisis. Vemos, por ejemplo, las ubicaciones de las cargas o las solicitaciones, pero cada una de ellas, en este caso sería por el asterisco que tiene, pues un método de estado límite. Cada una de ellas tiene un punto de aplicación y tengo acá una plataforma, ¿no? Que los está soportando a todos, ¿no? Y que a la vez esto puede tener una transmisión hacia los pilotes y estos pilotes al suelo. O sea, yo puedo modelar la resistencia de los suelos mediante la articulación de algunos elementos que simulen a ellos, ¿no? La rigidez de este pilote me permite tener prácticamente un apoyo que no pueda admitir, digamos, desplazamiento, pero sí puede admitir rotaciones, ¿no? Y la parte del suelo, acá un apoyo, pues que puede permitir las rotaciones. Esto también es evidente, ¿no? O sea, modelo todo el sistema, ¿no? De las caras que descansan en el cabezal, el espesor, los pesos, inclusive las longitudes superiores, inferiores, activas, las excedentes, inclusive si el trabajo no va directamente apoyado o el proyecto no va apoyado directamente en el suelo, sino que además existe pues una altura libre, ¿no? Todo eso tiene que modelarse. Los suelos se tienen que modelar. Y puedo llevar ya un análisis en base a las plataformas que hoy día usamos, ¿no? Si yo quiero resistencia, pues pueden ser de pronto por equilibrio límite. Si quiero también resistencia y además evaluar las deformaciones, puedo usarlo de pronto por elementos finitos, ¿no? Y como elementos finitos puedo usar plataformas como Plaxis ahora que lo están usando mucho, pero lo más importante es modelar. Y el modelamiento lo hacen ustedes, ¿no? El programa le agiliza simplemente el procesamiento, pero lo importante es el modelamiento aquí en este tipo de elementos, ¿no? Bueno, basado en ellos, pues pueden haber diferentes tipos de soluciones, ¿no? Espaciamiento, ya le evalúan prácticamente todo el sistema, pero es el sistema el que trabaja, conjunto de pilotes interactuando entre sí, que soportan un tablero o una plataforma sobre la cual recién viene la obra que ustedes están pretendiendo, ¿no? Y habrá, pues, diferentes tipos de evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, para el estado límite nosotros evaluábamos la estabilidad, que tenía que ver mucho con el vuelco, y las deformaciones, que tenía que ver con un segundo estado límite, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia de métodos aquí? Que estado límite va a mayorar o minorar las cargas o los parámetros del suelo, ¿no? Las cargas de la estructura y los parámetros del suelo. Y el método de seguridad global toma los valores normativos, ¿no? Sin tener que mayorar ni minorar absolutamente nada, ¿no? Entonces, con esta información yo puedo hacer esas evaluaciones. ¿Con qué cuento? Con las fórmulas de la teoría de la plasticidad, los métodos dinámicos, método de penetrómetro estático que me da parámetros, la prueba de carga estática. Esta prueba de carga estática, por ejemplo, es una de las que se hace al pilote, ¿no? Cuando yo les hablaba
el pilote que hay que ensayar para ver si soporta la carga de diseño, y voy comprobando, pues prácticamente yo voy hincando al pilote, no voy hincando, perdón, voy incrustando al pilote, ¿no? De manera lenta, sometiendo a carga. Ese sería una carga, capaz de carga estática, ¿no? La dinámica es cuando estamos hincando, o sea, voy golpeando al pilote para estos ensayos. Y no son todos, o sea, pueden haber otro tipo de evaluaciones de la resistencia, ¿no? De los pilotes, ¿no? Que pueden generarme información. Por lo general, en una obra yo hago una prueba del pilote aparte, que no forma parte a veces del mismo sistema de pilotes a colocar, sino está a un costado y que voy evaluando, mientras que tengo otros frentes de trabajo, ¿no? Eso es fundamental, que ustedes comprueben o verifiquen lo que dicen los expedientes técnicos, ¿no? Como residentes, ustedes pueden hacer rápidamente esta parte de pruebas y comenzar a ensayar, indagar, contrastar lo que dice el estudio o el expediente y llegar a una solución final, ¿no? Acá vemos ya con mayor claridad esa excentricidad que hay de las cargas que se están tomando, ¿no? Pero vemos que es todo un conjunto, ¿no? Un conjunto donde hay la carga tiene una posición, ¿no? Esta carga que estamos observando acá, tiene una posición con respecto al eje de este tablero o esta plataforma. Y por algún lugar, los espaciamientos que son equidistantes van a contrarrestar esa excentricidad que existe en la transmisión del modelamiento de la carga total, ¿no? En una vista de planta observamos los pilotes aquí que mantienen ese espaciamiento, ¿no? La búsqueda debe ser importante acá, por eso es que yo les decía hace un momento, por lo general se tiene el diámetro del pilote y los espaciamientos están en función del diámetro del pilote. Y se mantienen acá en una dirección y también en otra dirección. Ese espaciamiento también, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos agrupar aquí más concentrado, acá más espaciado, porque ya sobre ellos viene este tablero. En el tablero sí tengo que buscar cuál es la articulación que va a tener con estas cargas, ¿no? Entonces, de tal manera que el sistema total guarde un cierto equilibrio, una cierta estabilidad, ¿no? Y que se sustente en el tiempo la obra, ¿no? O sea, que tiene ese tipo de evaluaciones de su centro de gravedad, de desplazamiento, ubicación de la fuerza resultante de las solicitaciones de carga, reacciones de la fuerza resistente de los pilotes, además del tablero, y habrá pues toda una evaluación de las resistencias y de los posibles desplazamientos que pueden generar un vuelco, etcétera. Todo eso funciona en realidad, ¿no? Todo eso está funcionando acá. Bien, bueno, ya para ir terminando, tenemos acá diferentes métodos. Como habíamos dicho, mi trabajo en buena cuenta es la comparación de las cargas o de las fuerzas resistentes. Tenemos la resistencia por punta y por fuste, igual acá en seguridad global, es igual, para encontrar esa resistencia total, ¿no? La carga resistente. Y estas son las que van a colocarse o a evaluar en la parte de diseñar un pilote. Por eso que el pilote, como puse hace un momento, le decía, el pilote va a tener de pronto una resistencia vertical de 70 toneladas. ¿Por qué? Porque esa es la que yo necesito que resista 1 para que el sistema pueda soportar 70 cada uno, 70, 70, 70 cada uno, y luego el conjunto soporte el tablero y la estructura, ¿no? Por eso que individualmente hago los ensayos de capacidad de carga de pilote o ensayo de carga en pilotes, ¿no? Y debe tener 70 toneladas. Esas 70 toneladas ya debe estar con las seguridades del caso, o sea, la holgura de las cargas que debe soportar, ¿no? Para cada una de las situaciones que uno busca, ¿no?
igual está aquí, algunas variaciones de cada pilote individual, ¿no? Cuando estamos frente al apoyo de una roca. Entonces, como les decía, a veces la resistencia en la roca es tan elevada que no me va a preocupar mucho la fricción, más va a trabajar por apoyo en la roca, o sea, me va a interesar más el trabajo por punta de estos pilotes, ¿no? Lo cual es lógico, ¿no? Acá tengo otra pregunta. A ver. En el caso de un pilote funcione por punta más que por fuste, ¿qué profundidad debe ser incrustado en el estrato competente o en todo caso, cómo realizar el cálculo de esta profundidad adicional? Bien. En primer lugar, por ejemplo, aquí estamos en el caso de este pilote que ha alcanzado la roca, ¿no? Y como sucede a veces en los puentes, ¿no? ¿Cuál es la profundidad que yo tendría que incrustar acá para que esto pueda funcionar, ¿no? Definitivamente esa incrustación que va a suceder en la roca, pues debe impedir que el desplazamiento, porque si yo lo dejo a flor de roca, ¿no? Acá va a generarse un desplazamiento. Entonces, las incrustaciones yo la puedo calcular, ¿no? Tal vez en función de lo que sería el diámetro, porque recuerden que yo tenía una longitud L sub C que era mi holgura, ¿no? Habrá un trabajo central efectivo, habrá un trabajo superior, y acá yo tengo esta longitud que estaba en función del diámetro. Y esa puede ser mi primera profundidad de incrustación. Pero la puedo comparar porque puedo generar un corte aquí en esta zona, ¿no? Entonces la resistencia al corte del pilote o del concreto armado que yo estoy colocando debe ser superior a la que pueda soportar, ¿no? Al estar aquí incrustado. Viene una combinación de lo que yo había visto en las talestacas, ¿no? Recuerdan ustedes que yo tenía las talestacas y había pues una profundidad de. ¿Lo puedo emplear? Sí, también lo puedo emplear. Pero todo debe ser comprobado en obra, si es que funciona bien o no. ¿Y la tengo que trabar? Sí, la tengo que trabar, porque si yo la dejo a flor de tierra, esto puede generar tal vez, en caso de un sismo, un volteo. ¿Puedo permitir que esto rote? Que el pilote también se deforme y también lo puedo permitir y lo puedo calcular. La talestaca, para evitar algún desplazamiento, la anclamos, sí, la anclamos. Aquí también yo lo puedo arriostar con el otro pilote, si fuera el caso, ¿no? Entonces ya hay un diseño más profundo, complementario. Tengo una primera profundidad calculada en función del diámetro, que yo lo puedo aprovechar para poderlo incrustar, ¿no? Y tener ese trabajo. Bien. Ustedes van a encontrar informaciones provenientes pues, de las exploraciones de las perforaciones en roca, ¿no? Uno de esos valores es el RQD, que viene a ser una relación de haber perforado 1 metro de profundidad y cuántos pedazos íntegros han quedado. Esos pedazos íntegros por lo menos deben tener 10 centímetros de longitud. Y esa sumatoria, ¿no? Esa sumatoria entre la longitud del sondeo por 100 me va a dar un porcentaje del RQD. En buena cuenta, si yo tengo, por ejemplo, una zona de roca y acá tengo una perforadora diamantina, ¿no? Una perforadora diamantina y va rotando y va bajando, entonces baja 1 metro. Baja 1 metro y todo eso lo he ido retirando, por supuesto, y lo he colocado en cajas, ¿no? En cajas donde tengo acá la longitud de 1 metro, por ejemplo. Entonces todo este material va aquí. Pero de pronto está todo triturado, todo está fragmentado, pero todo esto pertenece a 1 metro y el resto ya no se ha podido recuperar o se ha perdido, solamente todo se acumula acá. Pero no tiene absolutamente ningún valor, ningún segmento. Entonces, mi valor decrece, ¿no? Entonces, ese decrecimiento que me va a dar este factor es de muy baja resistencia. ¿Qué sería lo ideal? Que yo perfore acá 1 metro y todo esto sale entero, sale completo, ¿no? Sale completo y acá tengo
muestreado ese testigo. Y ese RQD, pues definitivamente con respecto a la longitud del sondeo, prácticamente viene a ser iguales, casi llega a 1, y ese 1 es un 100%, ¿no? Y el RQD acá es más alto, ¿no? Como eso a veces no sucede, y a veces en una excavación, digamos, de 1 metro de profundidad, ¿no? Solamente tengo, pues, un par de muestras que han quedado algo intactas, ¿no? Y que superan, pues, o son de 10 centímetros y el resto no, pues yo tomo la longitud que alcanza, ¿no? Ese valor X, y ese X lo divido entre la longitud explorada, que sería de 100 centímetros, perdón, de 100 centímetros, ¿no? Y ese 100 centímetros lo multiplico por 100 y eso me da RQD, ¿no? El RQD. Entonces hay clasificaciones en rocas que están en función a ese valor, ¿no? Y con ese valor me da un indicio de cuán sana está la roca, ¿no? O cuán triturada o fragmentada está, ¿no? Y nace otra ciencia, otra línea de investigación por allí que está pues ya vinculado, ya no sería mecánica de suelo, sino sería mecánica de rocas, ¿no? Y tiene todo un campo de acción, ¿no? Entonces, con ello, pues tenemos alternativas para poder hacer los diseños. Aquí vemos, por ejemplo, los pilotes, las grúas, los martillos que están trabajando, ¿no? Vean los espaciamientos y el conjunto de pilotes, vean los conjuntos de pilotes que hay tan próximos que los incrustan para luego encima colocar acá ya el tablero, ¿no? Y el tablero es el que va a soportar una determinada carga. Acá, como observamos, pues tenemos el mar muy cercano, ¿no? Prácticamente este pilote será pues un casing con un tubo, ¿no? Y dentro de ese tubo se hará todos los trabajos convenientes. De esa manera el agua no me estorba, no me molesta, ¿no? Entonces son ya detalles que nacen después de los diseños, ¿no? Aquí vemos también, esto es lo que le hablaba sobre el prefabricado de los pilotes, ¿no? Miren, aquí está encofrado con madera, ¿no? Encofrado con madera, están los fierros allí, los estribos, está la base del pilote acá, ¿no? Va a ser un poco en punta, ¿no? Para mantener siempre la alineación, acá tenemos unos codales que están sosteniendo el encofrado. Acá voy a producir prácticamente dos pilotes, dos vacíos de pilotes, y luego lo van a apilar acá. Como ustedes observan, acá hay un conjunto de pilotes ya hechos, ¿no? Y como se observa en el fondo, pues estamos en una zona de selva donde yo no puedo levantar el teléfono y pedir pues que me traigan un par de pilotes o 100 pilotes, ¿no? Y acá observen ustedes, ¿no? Dónde va a ir el vaciado del concreto. Acá tenemos cuántos se fabrican, 1, 2, y acá hay un tercero, ¿no? 3 pilotes, lo harán por día, tienen un rendimiento, ¿cuánto necesitamos? 200 pilotes, 300 pilotes, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Y van calculando también el abastecimiento de sus materiales, del cemento, del fierro, etcétera. De ahí nace pues su programación de obra, ¿no? Y en este otro caso, están hincándose ya estos pilotes, pues como observan ustedes. Vean la cantidad que hay, o sea, esto no es que pongo 4 pilotes como un tablero, no, eso se ha calculado especialmente, y cada uno de estos tienen una carga que están soportando, ¿no? Cada uno de estos tienen una carga de soporte que va a tener que soportarlo. Entonces, tiene que cumplir lo que demanda pues las especificaciones, ¿no? En los libros ustedes van a encontrar ese tipo de información en cuanto a la parte del cálculo de estas cargas. Estarán en función de los tipos de suelos, estarán en función de los coeficientes de reacción, estarán en función del número N del SPT, estarán en función de varias cosas, ¿no?
Pero hay un trabajo en el cual ustedes tienen que determinar, por ejemplo, las fuerzas resistentes. Entonces, un valor de esfuerzo, ¿no? Como la capacidad de carga, por ejemplo, es la fuerza entre el área, ¿no? La fuerza entre el área. Por lo tanto, como yo trabajo con la fuerza resistente, despejo el área por la resistencia que estoy buscando. Entonces, simplemente he despejado y voy a hallar fuerzas. Y puedo hallar fuerzas de área por una cierta fuerza F, y esa fuerza F tener un cierto concepto en cuanto a la cohesión, adherencia, coeficiente de presión lateral en estado de reposo. Tiene que estar en estado de reposo porque está incrustado, ¿no es cierto? Y no debe tener desplazamiento lateral. El esfuerzo vertical y la tangente dependiendo de los materiales que estoy evaluando. Entonces, las fórmulas que ustedes van a encontrar en los libros, pues es hacer un seguimiento, nada tan complejo como el que hemos visto en el diseño de cimentaciones superficiales, ¿no? Tenemos acá la adherencia, y la adherencia tiene pues un valor de 0.9 por C, o 2/3 del valor de la cohesión en un ensayo no drenado, ¿no? Entonces, nosotros hemos usado en algunos casos de diseño 0.9 de la cohesión, ¿no? Para ver la adherencia. Y el valor de delta de la tangente depende pues del tipo de materiales, por ejemplo, el acero liso en arena, el acero rugoso en arena, el concreto prefabricado en arena, concreto vacío in situ en arena, y me va a dar de 0.5 a 0.7. Esas tablas son productos de investigaciones ya hechas de acuerdo a un determinado método, ¿no? Entonces acá yo puedo completar lo que es esta fuerza, ¿no? QS, ¿no? que vendría a ser pues a mi trabajo por fricción. Y QS, por ejemplo, sería el trabajo de resistencia por fuste, por fricción, etcétera, y es nomenclatura, ¿no? Y es nomenclatura. Este es por fuste y este por punta. Y por punta está se asemeja mucho a lo que hemos estado viendo en capacidad de carga, pues, de una cimentación. Por eso que QP, que está aquí, sería la cohesión por el factor de capacidad de carga debido a la cohesión, el valor de sobrecarga, el factor de capacidad de carga debido a la sobrecarga, y peso unitario por D, que es el diámetro del pilote, por N sub gamma, ¿no? Esto sería lo que vimos como ancho de la cimentación, ¿no? Eso me va a dar esa capacidad de carga por punta por el área del pilote que trabaja por punta, ¿no? Y acá tendré yo la resistencia por fuste, ¿no? Que también digrega pues esta fuerza F debido a la fricción alrededor del pilote. Despejo estos dos valores, y estos dos valores en sumatoria me da la capacidad de carga última del pilote. Es un método, ¿no? Pero la lógica es esa, ¿no? Hacer un trabajo particionado de esta evaluación. Por otro lado, el valor, si son suelos arcillosos, para mí F va a ser este valor alfa por la cohesión C sub Q. Entonces ingreso a esta tabla por relaciones, ¿no? De Randolph y Murphy. Bueno, aquí no está tan nítido la relación, ¿no? Puedo usar el mismo coeficiente de presión lateral en estado de reposo, que ya sabíamos que era 1 menos seno de phi, como está aquí, ¿no? O podemos usar el valor o la relación de sobreconsolidación, como vemos acá, que también la hemos visto, ¿no? En las ecuaciones cuando teníamos que evaluar estado de reposo, ¿no? Hay gráficas, fórmulas. Meyerhoff también propone una manera de evaluar. Va a depender qué método es el que ustedes quieran emplear. Meyerhoff se emplea en el caso de arenas, cohesión es igual a 0, y por lo tanto yo puedo determinar estas ecuaciones. A el área, Q es la capacidad de carga, Q es la fuerza resistente, ¿no? NQ es mi valor que he extraído aquí de la tabla. ¿Qué otra cosa?
bueno, casi todo es conocido, me dan la tabla que debo emplear. El libro de Bowles, por ejemplo, tiene estas tablas con claridad, ¿no? Joseph Bowles en diseño y cimentaciones. Si uso el SPT, me da el valor de N, que es el valor de número de golpes que voy a aplicar o necesarios para una cierta condición, y se emplea para el caso de los suelos friccionantes. O suelos cohesivos, por ejemplo, para un phi igual a 0. Tengo también una fuerza resistente debido a la punta. En fin, hay una serie, no son las únicas, por eso le decía, ¿no? Este es el método de Aoki-Belloso, que lo pueden revisar también en el libro de Joseph Bowles, ¿no? Que también establece, pues, la resistencia por punta, la capacidad de carga por punta del pilote, ¿no? Y va disgregando sus valores y da la tabla en función a los tipos de materiales y al tipo del pilote, ¿no? Aquí está el tipo de pilote. Entonces, es un juego de utilizar las tablas convenientes para poder desarrollar. Aquí está de Kurt Quaresma, por ejemplo, que también da la capacidad de carga por punta del pilote. Está en función de los tipos de suelos, arcillas, limos o arenas, ¿no? Para tener un valor de C. Tenemos un valor de número de golpes. Esto es en función de lo que es el SPT. Entonces, ustedes ven diferentes alternativas acá de calcular, por ejemplo, la capacidad última o admisible del pilote. Está en función de la capacidad del trabajo por fuste, del trabajo por punta, entre 2.5, ¿no? Es una propuesta. Aquí está la otra propuesta, entre el fuste entre 1.5 y por punta entre 3. Yeah. Y le dicen, de las dos, utilizar el menor valor, ¿no? En el caso de Dacour Quaresma, ¿no? Tiene frente que la resistencia por fuste dividida entre 1.3 son los factores de seguridad, por si acaso. Y el trabajo de resistencia por punta entre 4. Y eso me va a dar la capacidad admisible total del pilote. Y con eso comienzo a diseñar, pues, ¿no? Bien. Bueno, hasta allí, a grandes rasgos, todo lo que puede abarcar un diseño de cimentaciones profundas, que no es, digamos, tratable dentro de una clase o un capítulo, sino que demandaría tal vez un curso. Como les digo yo, la propuesta de que se dicte ya cimentaciones profundas y además excavaciones profundas, pues demandaría todo un trabajo de un ciclo o un curso, ¿no? Que debe ser incluido ya en la malla curricular, porque es lo que es la tendencia ahora, ¿no? Primero hacer edificios muy altos con excavaciones muy profundas y luego ir avanzando hacia la zona este del país, ¿no? Donde hay suelos más blandos. Yo les comentaba al principio de que la teoría, de acuerdo al reglamento, son 16 semanas el total de un ciclo, y esta es nuestra última clase. Y que la semana siguiente, en lo posible, conversado ya con el jefe de práctica, debe ponerse al día en todo lo que son los trabajos de notas parciales que corresponde al promedio, porque también tenemos una fecha límite para este promedio, ¿no? Los temas que se tocarán en el examen, pues, viene desde la mitad del parcial adelante, que corresponde básicamente a lo que van a ser las teorías de empuje, ¿no? Como primer punto, ¿no? Que vamos a tener la teoría de empuje, ¿de acuerdo? Y esa teoría de empujes, pues para diferentes tipos de suelos, que tenemos los suelos gravosos, los suelos arenosos, y los limos y arcillas, ¿no? Cada uno tiene pues una forma de analizar, y entre ellas podemos usar básicamente la que propone Rankin, ¿no? La propuesta de Rankin en cuanto a la expresión de los empujes para cada una de las situaciones. Y una de las primeras preguntas pudiera ser los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos que solicitan
a un muro, ¿no? En este momento no me interesa qué forma tiene el muro, solamente son los esfuerzos que solicitan al muro. Y acá tendrá que incluirse no solamente lo debido al suelo, sino también lo debido al agua y lo debido a la supresión, ¿no? Una vez que esto se domina, recién viene el diseño del muro. El diseño del muro. Y este diseño del muro comienza con su predimensionamiento. Que es fundamental. Y diseñar es llegar hasta el final de la geometría que tiene. Entonces, comenzando con un predimensionamiento, yo tengo que hacer todos los chequeos, o sea, chequear por vuelco, ¿no? Tengo que chequear también, chequear por deslizamiento y chequear por capacidad de carga. Por capacidad de carga. ¿De acuerdo? Luego tenemos lo que hemos tratado de entibamiento. Entibamiento en el cual pues son los elementos temporales que se emplean para sostener el terreno que me permiten un trabajo principal. Luego, aportes teóricos de lo que son las tablestacas, y finalmente las cimentaciones profundas. De esos dos últimos puntos, de tablestacas, cimentaciones profundas, tenemos nosotros los aspectos conceptuales. No les voy a pedir que diseñen porque necesitaríamos pues continuar profundizando las tablestacas hasta un diseño final y luego cimentaciones profundas como los pilotes hasta un diseño. De lo demás, entibamiento, diseño del muro, todos estos aspectos sí son necesarios para diseñar. ¿De acuerdo? Y esa sería la estructura de nuestro examen. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí? Ingeniero, disculpe, ¿cuándo se tomaría el examen final? Mire, el examen final, según la primera programación que comenzamos nosotros, el ciclo era de la semana 14 al 19, ¿no? Que era sábado. Sin embargo, esta semana se corrió, antes del examen parcial se corrió para tener una semana de recuperación de lo que habíamos hecho, pero nosotros no lo tuvimos. Nosotros hemos adelantado nuestro trabajo porque estábamos en orden. Todos los alumnos estaban, pues, habían asistido, etcétera. Entonces, si respetamos, yo me gustaría tomarlo la semana que viene, pero de acuerdo a la disposición, tiene que ser la semana del 21 al 26, ¿no es cierto? Ahora bien, esa semana, el 14, tiene que ser aquella que era para recuperar. Nosotros no tenemos nada que recuperar, lo que sí tienen que recuperar son sus prácticas y culminar con todas sus notas, ¿no? Y eso ya es un trabajo que debe hacer el jefe de práctica. Entonces, el examen, respetando el calendario que dispone pues la universidad, tendría que ser la semana del 21 y cimentaciones sería el viernes 25. Ingeniero, entonces la próxima semana no tendríamos clase. No, nosotros hemos cumplido ya con todo el sílabo, por eso les digo, o sea, lo que era la semana de recuperación antes del parcial, nosotros hemos continuado, ¿no? Entonces, esta semana que viene, ya nosotros hemos cumplido con lo que demanda el sílabo. Ahora, la semana que viene, traten de culminar todo lo que son sus trabajos con el jefe de práctica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Si hubiera alguna modificación, yo les escribo a su correo, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen alguna consulta, escríbanme por favor al correo, ¿no? Y si es de la parte práctica, inclusive también me lo pueden sugerir a mí, yo puedo hablar con el jefe de práctica, que es el ingeniero Chang, y llegar pues bien para el examen final, ¿no? El examen final. Y se supone de que el examen sustitutorio, no sé si es que se va a dejar una semana más. Lo que pasa es que ese calendario, aunque le parezca mentira, lo han cambiado 2 veces, ¿no? Entonces, yo he preguntado ya al jefe del departamento, esta es la parte definitiva, y bueno, seguro que ahora me van a contestar, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces, ahí no vamos a quedar, jóvenes, y ya cualquier duda al correo o a través del ingeniero Chang, o si quieren que yo comente con él algo necesario, me avisan, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no vamos a quedar, jóvenes. Hasta luego y cualquier comentario al correo.